Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 19. Reinos del Norte Azul. El Norte Azul, como el más fuerte de los cuatro mares, no solo porque sus piratas eran generalmente los más poderosos, sino también porque era un terreno fértil para cultivar individuos fuertes. Así como el Grand Line en épocas posteriores estuvo dividido por las tres grandes potencias, los 7 señores de la Guerra del Mar, los 4 emperadores y los marines, el Nord Blue actual estuvo gobernado por 4 grandes potencias, o mejor dicho, 4 reinos. Estas 4 naciones estaban en conflicto constante, muy parecido al período de los reinos combatientes descrito en la vida pasada de Alucard. En ese momento, 2 pares de estos 4 reinos estaban enfrentados, siendo el reino de Arald y el reino de Joris uno de esos pares en guerra. El reino de Arald tenía la ventaja. Codiciaban una planta especial, abundante en el reino de Joris, llamada vid helada, con un cuerpo cristalino, similar al diamante de hielo. Por supuesto, su mero valor ornamental no fue suficiente para provocar una guerra entre 2 naciones. Más importante aún, la vid de escarcha no solo era una valiosa materia prima, sino que también podía incorporarse en armas y armaduras, logrando resultados asombrosos en varios experimentos. Después de medio año de guerra, mientras el reino de Arald mantenía una ventaja general, estaba completamente indefenso ante un formidable general de la nación enemiga, Nelson Kyle. Este hombre no consumía frutas del diablo, pero blandía un espadón tan grande como 2 hombres adultos. Avanzó por el campo de batalla, entrando y saliendo de la contienda 7 veces, derrotando él solo a innumerables soldados del reino de Arald. El rey Arald Nud del reino de Arald intentó inicialmente negociar la rendición de Kyle por medios monetarios, pero inesperadamente, el hombre fue tan terco e inflexible como una roca en el pozo de una letrina, negándose resueltamente a rendirse ante el enemigo. Nud estaba muy preocupado por su incapacidad para tratar con Kyle. Su Majestad Nut, tengo un asunto que informar. Esta mañana, mientras el rey Canuto y sus ministros analizaban la situación de la guerra, entró un capitán de patrulla. Tras hacer una reverencia a Canuto, habló con expresión solemne. ¿Qué es? A Nut le estaba dando un dolor de cabeza la situación de Kyle. Si tan solo pudieran encargarse a este hombre, la guerra prácticamente estaría decidida. El problema era que simplemente no podían matarlo. Ya había ordenado que no lo molestaran a menos que se tratara de un asunto importante ajeno a la guerra. En tales circunstancias, que este capitán de patrulla se atreviera a informarle algo no podía ser un asunto menor. El cazador de piratas, Drácula de Alucard, ha desembarcado en la costa de nuestro reino y ha entrado en la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿O lo dejamos en paz? El capitán de la patrulla se arrodilló, buscando instrucciones. Drácula, al escuchar el nombre completo de Alucard, la reacción inicial de Nud no fue Alucard, sino el apellido Drácula, que pareció refrescarle la memoria. Después de un momento de recogimiento, Nud recordó. Hace décadas, era una prominente familia noble en el Norte Azul, luego aniquilada por la familia dominante del Norte Azul, la familia Vinsmoke. La familia de Drácula. Al ver que el rey llevaba mucho tiempo en silencio, el capitán de la patrulla asumió que desconocía el nombre de Alucard y explicó. Es un cazador de piratas superpoderoso cuya reputación se ha disparado en el Nord Blue en los últimos meses. Tiene un historial de matar piratas con recompensas de más de 50 millones de bayas. Actualmente, muchos lo conocen como la pesadilla del pirata. Cazadores de piratas. Para muchos, los cazadores de piratas eran individuos dispuestos a todo por dinero. Podían matar piratas por dinero, pero también marines por dinero, lo que significaba que podían convertirse en piratas en cualquier momento. Aunque el gobierno no había apuntado específicamente a los cazadores de piratas como grupo, si alguna vez se oponían al gobierno o a los marines, inmediatamente se ofrecería una recompensa por sus cabezas. ¿Capaz de derrotar a grandes piratas con recompensas superiores a 50 millones de bayas? Nut y sus ministros quedaron atónitos. No esperaban que semejante monstruo apareciera en el Nord Blue en tiempos de guerra. Tras pensarlo un momento, Nut le dijo al capitán de patrulla. Tráemelo. Dile que tengo un negocio lucrativo para él. Muchos ya habían adivinado las intenciones de Nut. El capitán de patrulla respondió de inmediato y luego se dio la vuelta para marcharse. Majestad, ¿tiene intención de que él trate con Kyle? Preguntó un ministro de barba canosa. La mayoría de los cazadores de piratas son criaturas que actúan por dinero, y además, me interesa bastante el nombre Drácula, dijo Nut con seriedad.
Si de verdad logra resolver a Kailla, nos facilitaría mucho las cosas. El reino de Aral llevaba más de medio año en guerra. Las condiciones de vida de sus habitantes eran, como era de esperar, duras. Por no hablar de los jóvenes y sanos, cualquiera que no fuese demasiado mayor era reclutado para la guerra. Alucard entró en una taberna donde estaban sentados muchos piratas de aspecto feroz. Estas naciones devastadas por la guerra eran para ellos lugares ideales de supervivencia. Los marines no intervinieron en las disputas entre naciones, por lo que realmente no manejaron las cosas aquí, lo que permitió que estos piratas y bandidos de la montaña prosperaran. Sin embargo, estos individuos eran en su mayoría débiles. Alucard estaba sentado en la barra, sonriendo. Vino tinto. Tráeme tu especialidad local. El camarero, mientras limpiaba un vaso, miró a Alucard y le preguntó: ¿Tienes dinero? La sonrisa de Alucard permaneció inalterada. Las cabezas de los hombres sentados detrás de mí deberían ser suficientes para cubrir la cuenta, ¿no? Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 20. La invitación del rey golpe. 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 En el momento en que Alucard habló, los piratas y bandidos de la montaña detrás de él, que habían estado bebiendo y charlando tranquilamente, se levantaron instantáneamente y lo miraron fijamente. El camarero, asustado, se retiró rápidamente al backstage, sabiendo que una matanza estaba a punto de comenzar. No creo haberte oído bien. Un hombre negro de más de 2,5 metros de altura, con un hacha colosal a la espalda, se acercó. Cuando estaba a unos 2 metros detrás de Alucard, de repente sacó su hacha gigante y la blandió hacia la espalda de Alucard. Los otros piratas sonrieron, esperando ver al tonto suicida partido por la mitad. Chapoteo. Se partió. Su cabeza quedó limpiamente cercenada, rodando como una pelota hacia un lado, dando varias vueltas. ¡Guau! Bien hecho. Se lo merece. Los piratas de la taberna vitorearon. Un hombre se acercó al borde de la cabeza cercenada de Alucard, a punto de propinarle una brutal patada, cuando de repente notó que la cabeza reía. Jejejeje, el bandido que había intentado patear estaba completamente aterrorizado, su grito captó por completo la atención de los piratas que aún vitoreaban. Todos observaron cómo la cabeza se transformaba en innumerables murciélagos, volando hacia el cadáver sin cabeza en el asiento. Los murciélagos, formados a partir de la cabeza, llenaron continuamente el cuello, donde solía estar la cabeza. Docenas, o quizás cientos, de murciélagos se congregaron, y en menos de 10 segundos, recompusieron una cabeza completa. Alucard giró la cabeza, riendo maniáticamente, como si nada hubiera pasado. Monstruo. Que le cortaran la cabeza y luego se la volvieran a colocar asustaron a muchos. Algunos gritaron de inmediato. ¿Es un consumidor de frutas del diablo? Algunos lograron mantener cierta compostura, pero a duras penas. Estos debiluchos, que solo sabían pescar en aguas turbulentas en tiempos de guerra, tenían sus límites. Hacer clic, Alucard sacó a Kazooie y luego desató una ráfaga de disparos. Innumerables balas impactaron a los piratas y bandidos, pulverizando sus cuerpos y creando una nube de sangre. Generalmente, solo quedaban sus cabezas, apenas identificables. Mucho después de que cesaran los disparos, el camarero salió cautelosamente de entre bastidores. Vio al joven vestido de rojo todavía sentado allí, pero la taberna a sus espaldas se había convertido en un mar de sangre, con más de una docena de cabezas muertas en el suelo, con los ojos desorbitados. Infierno. Esto es un verdadero infierno. Progreso en el desarrollo de habilidades. Físico de vampiro maduro. 70% Buff Shadow, maduro. 37% arma. Kazooie LV4. 24% virus de luz negra LV2. 33% sombra oculta LV1. 53%, en comparación con las batallas anteriores, el valor de desarrollo apenas había cambiado, solo Kazooie había evolucionado un 1%. Bueno, esta basura aún tenía recompensas, ¿no? Eso debería bastar para las bebidas y la limpieza de la taberna. Sírveme tu vino tinto más especial, dijo Alucard como si nada. El camarero, tras haber presenciado muchas peleas de piratas y bandidos, no vomitó de inmediato. En cambio, se giró rápidamente, agarró 3 botellas de vino tinto y le sirvió una a Alucard. ¿Ah, sí? Esto es, tras el primer sorbo, una mirada de sorpresa cruzó los ojos de Alucard. El camarero explicó de inmediato. Es el vino tinto exclusivo del reino de Aral, llamado vino Aral por este país. Es un vino muy raro, solo se encuentra aquí. Ya veo. Con razón sabe tan diferente a todos los vinos que he probado antes.
Alucard levantó su copa y observó su color. Normalmente, lo bebería sin más, sin importar el color, pero este sabor único le hizo querer examinar su tonalidad con más atención. Ruido sordo. La puerta de la taberna se abrió. El camarero, al verlo, saludó con destreza. Capitán de patrulla Effman. Este era el mismo capitán de patrulla que había informado de la presencia de Alucard a Newt y había recibido órdenes. Tras enterarse por sus subordinados de que Alucard había entrado, corrió hacia allí. Al entrar, él y sus 4 subordinados quedaron completamente atónitos. Frecuentaban esta taberna y sabían exactamente cómo debía ser. Pero ahora, las paredes, que deberían haber sido marrones, estaban completamente teñidas de rojo. Había trozos de carne destrozada en el suelo, y cabezas esparcidas por la taberna. En las mesas, en el suelo, en las sillas. Y por las heridas en sus cuellos cercenados, habían sido destrozadas. Y su objetivo, el único cliente que quedaba en el establecimiento, bebía vino tranquilamente en medio de la escena sangrienta que se desarrollaba a sus espaldas. ¿Adivinaron por qué? Porque este hombre lo había hecho todo. Alucard, el cazador de piratas. Ha aniquilado por completo a todos los piratas que ha conocido, convirtiéndose en el cazador de piratas más famoso del Norte Azul. Effman caminó paso a paso detrás de Alucard, diciendo: Nuestro rey tiene una oportunidad de negocio muy lucrativa y le gustaría invitarlo. Hablaba casi con tono suplicante, pues comprendía el terror de aquel hombre. Effman sacó un lingote de oro de su uniforme militar y lo colocó sobre la mesa junto a Alucard. Esta es una pequeña muestra de nuestra sinceridad inicial. La barra de oro del tamaño de la palma de la mano valía al menos 1.000.000 de bayas. Solo un aviso. Esta es una traducción y este fanfic se completó en 2018, así que si los detalles de Faloo son correctos, prepárense para algunas divergencias con el canon. Sin embargo, es de esperar, ya que One Piece lleva años en desarrollo y aún no se ha completado. Pero si estás aquí por la historia en sí y no te preocupan las divergencias con el canon, este es sin duda un fanfic excelente. De todos modos, si quieres leer antes de lo previsto, dirígete a mi Patreon. /Juanficción quitar los paréntesis. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 21. Ni bien ni mal, solo fuerza golpe. 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 Alucard, liderado por Effman, llegó al palacio del reino de Aral, caminando sobre la alfombra roja. Así que has llegado, Alucard, no, el noble del norte azul, Drácula de Alucard, dijo Newt, sentado en el trono, al ver a Alucard. Oh. Alucard miró al hombre en el trono con cierta sorpresa. Era, en efecto, la primera vez que alguien reconocía el origen de su apellido. No hace falta profundizar en el apellido. Solo ve al grano. ¿Por qué me has llamado? A Alucard no le interesaba lo que representaba el apellido ni lo que Newt pretendía transmitir. Newt, suponiendo que a Alucard no le gustaba que se mencionara su pasado familiar, no insistió y fue directo al grano. Soy Harald Newt, quien te contrató esta vez. Como probablemente sepas, nuestra nación está en guerra con el reino de Horus. Hay un individuo en particular que obstaculiza nuestra victoria, y quiero que lo mates. Diciendo esto, Newt levantó 2 dedos. La remuneración. 200 millones de bayas. La expresión de Alucard cambió levemente. No esperaba semejante suma. Incluso en el Nuevo Mundo, los individuos con recompensas superiores a 200 millones de berries eran escasos. Que Newt ofreciera un precio tan alto solo para matar a una persona indicaba que la fuerza del objetivo era extraordinaria y que representaba una amenaza importante para Newt. El nombre del objetivo es Nelson Cailla, el principal enemigo de la nación contraria a nuestro reino de Aral, dijo Newt, apretando los dientes al pronunciar el nombre. ¿Es fuerte ese tipo? Preguntó Alucard con un brillo feroz en sus ojos rojos. No será más débil que los piratas que has cazado hasta ahora, afirmó Newt con firmeza. Interesante. Acepto este trabajo. En un mundo centrado principalmente en piratas, este tipo de tareas mercenarias eran extremadamente raras para Alucard en ese momento, y las encontraba bastante intrigantes. Effman, serás responsable de llevar a Alucard al campo de batalla en el reino de Horus. Esperar. Justo cuando Newt estaba a punto de indicarle a Effman que abriera el camino, Alucard lo detuvo de repente. Ante la mirada confusa de los ministros en el salón real, declaró con naturalidad. Para contratar, se paga a la mitad por adelantado. ¿No conocías esa regla? ¿La mitad por adelantado? De hecho, en el inframundo, esta era una regla para las organizaciones de mercenarios y asesinos, pero nadie había oído hablar de que los cazadores de piratas tuvieran tal regla. Sin embargo, si una organización del submundo pudo matar a Cailla,
¿Por qué Nut se esforzaría tanto para encontrar a Alucard para el trabajo? Según la regla de Alucard, exigiría 100 millones de berries por adelantado, incluso antes de empezar a trabajar. Era completamente absurdo. ¿Quién sabía si simplemente tomaría el dinero y se iría? Era un individuo, no una organización. Inmediatamente, un ministro se adelantó y exclamó enojado. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cómo podemos pagar una suma tan grande por adelantado? Los labios de Alucard se curvaron. Nut, que estaba encima de él, sintió de repente una sensación de peligro y levantó una mano para impedir que el ministro siguiera hablando. Dijo con voz grave. Que alguien traiga 100 millones de bayas. Su Majestad el Rey Canuto. Al ver a Nut preparando el dinero, los ministros se quedaron atónitos. ¿Es necesario? Hay tanta gente aquí. No hay necesidad de intimidarse por un solo cazador de piratas, ¿verdad? Realmente digno de ser rey. Tener una visión única es algo bueno, rió Alucard, esperando con calma hasta que alguien le presentó un maletín negro, lo abrió frente a Alucard y lo reveló lleno de billetes. Por favor, tenga cuidado. No hay necesidad de molestarse. Alucard tomó el maletín y lo arrojó a la sombra tras él. Esta escena fue la primera vez que los presentes presenciaron su habilidad. Muy bien, vámonos. Los mercenarios eran del tipo que trabajaban por dinero, y a Alucard eso no le desagradaba. La guerra ya estaba en curso. Ambos países eran islas, por lo que las batallas naturalmente tuvieron lugar en el mar. Navegar desde el reino de Arald hasta el reino de Joris tomaría solo 2 días con vientos favorables, de lo contrario, de 3 a 4 días. Ambas naciones ya habían lanzado ofensivas en sus respectivos territorios. Pero el mes pasado, el reino de Arald tomó la delantera y lanzó una invasión a gran escala del reino de Joris. Sin embargo, esto todavía no era una victoria. Cailla, un general formidable, se interpuso en su camino, obligando a todas las tropas del reino de Arald a refugiarse en la costa, incapaces de avanzar más. Y él era el objetivo de Alucard. El escuadrón de 20 personas que acompañaba a Alucard en la misma nave solo tenía como objetivo guiarlo e impedir que escapara a mitad de camino. La mayor parte del ejército real ya estaba en la isla. Después de aterrizar en la isla, Efman dijo. Alucard-san, por favor sígueme al campamento militar para hablar. Al llegar al campamento militar del reino de Arald, bajo las miradas atónitas de numerosos soldados, Alucard encontró casualmente una silla y se sentó. Efman, actuando como comentarista, anunció a los oficiales reunidos. El cazador de piratas Alucard-san, sancionado personalmente por su majestad el rey como refuerzo, está a punto de cortarle la cabeza a ese maldito sinvergüenza, Nelson Cailla, el enemigo que merece 10.000 muertes, por nuestro reino de Arald. Alucard sonrió sin decir palabra. El reino de Arald fue el partido invasor, pero describieron a su oponente como merecedor de 10.000 muertes. Sin embargo, no sentía ninguna simpatía por el reino de Joris. Este mundo era así. Sin bien ni mal, solo fuerza. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 22. ¿Qué clase de monstruo es este? En el mundo de los piratas, pocas naciones pueden considerarse realmente países. Al ser un mundo de naciones insulares, es natural que existan países grandes y pequeños. Algunos países pequeños ni siquiera superan el tamaño de una ciudad o incluso un condado en el mundo anterior de Alucard. El reino de Arald es un reino considerable, mientras que Joris no alcanza esa escala. Es simplemente del tamaño de una ciudad. Comparando el número total de tropas, Arald cuenta actualmente con unos 5.000 soldados, mientras que Joris solo tiene 3.000. Lógicamente, esto debería resultar en una victoria aplastante. Sin embargo, la mayoría de los soldados son gente común y corriente con cierto entrenamiento. La fuerza de un comandante en jefe puede revolucionar por completo el campo de batalla. Al igual que Kusan, a quien Alucard encontró justo después de abandonar la isla, incluso un contraalmirante como él sería suficiente para desafiar a un ejército de más de 8.000 hombres de ambos bandos juntos. En general, el reino de Arald actualmente tiene una ligera ventaja en la guerra, principalmente porque está luchando en suelo enemigo, por lo que las pérdidas del oponente son relativamente mayores. Pero la diferencia no es significativa. El problema clave es Cailla, quien obstruye su progreso. Sin un acuerdo con él, la guerra difícilmente avanzará. En la tarde del primer día de Alucard tras el desembarco, los cuernos de guerra sonaron con entusiasmo. Todos querían ver qué clase de habilidad poseía realmente este cazador de piratas, contratado por el rey con una cuantiosa suma. La principal distinción entre los dos ejércitos residía en los colores de sus armaduras.
La de Harald era negra y la de Horus era roja. En una ciudad en ruinas, los dos ejércitos finalmente se enfrentaron. Alucard, de pie junto al comandante del ejército de Harald, Draugr, preguntó: ¿Quién es mi objetivo? Draugr, al escuchar la pregunta de Alucard, señaló hacia el frente. En el centro del ejército rojo, una figura con una espada colosal de más de 2 metros de largo atada a su espalda, vestida con una armadura cristalina y brillante, se destacaba prominentemente entre las tropas. Estallido. Alucard, sin perder ni una palabra más, sacó a Kazuya y disparó un tiro a Kail desde 500 metros de distancia. Grieta. El cuerpo de Kail fue lanzado hacia atrás decenas de metros. Los soldados que estaban detrás de él salieron volando por el repentino impacto. Eso es completamente irrazonable. Al ver a Alucard simplemente sacar su arma y disparar, no solo fue capaz de dar en el blanco con una pistola desde más de 500 metros de distancia, sino que, francamente, antes de que una batalla comenzara oficialmente, ambos bandos normalmente intercambiaban nombres antes de enfrentarse. Alguien como Alucard, que simplemente abrió fuego sin decir palabra, era un tipo extremadamente raro. Con el rostro ligeramente tenso, Alucard notó que a lo lejos, Kail no le había atravesado el corazón con la bala. En cambio, se levantó lentamente y desenvainó la espada gigante de su espalda. ¿No está muerto? Alucard miró más de cerca y vio que la bala de Kazuya estaba incrustada en la armadura de cristal que llevaba Kail, sin lograr penetrar su cuerpo. Esa armadura está hecha de vid de escarcha, explicó Draugr a Alucard, presenciando la escena. Posee una defensa increíblemente fuerte. Si se fabricara en masa para armas, se convertiría en una fuerza aterradora. Alucard sentía curiosidad por las cualidades especiales de esa supuesta planta, lo que justificaba una guerra a gran escala entre dos naciones. Ahora lo había visto. Poder resistir un disparo de Kazuya era un material realmente impresionante. Si un ejército entero pudiera equiparse con él, su poder de combate se multiplicaría. Kail estaba completamente cubierto con esta armadura, quedando expuestos únicamente sus ojos y la parte inferior de su rostro, debajo del puente de su nariz. Según la observación actual de Alucard sobre la fuerza del ejército de Harald, incluso atravesar esa armadura sería imposible, y mucho menos dañar al oponente. Pero Alucard no sabía que mientras él estaba en shock, el ejército del reino Horus, incluido el propio Kail, estaban aún más atónitos de que el único disparo de Alucard pudiera dañar la armadura de Frostbite a tal punto. ¿Existen balas con tanto poder en este mundo? La invencible armadura hecha de vid de escarcha, sumada a que el propio Kail es un gran espadachín, si hubiera una recompensa por él, sin duda sería de cientos de millones, agregó Draugr. Alucard sonrió levemente y cargó hacia adelante. Draugr, al ver esto, hizo un gesto con la mano y ordenó a su ejército que también avanzara. Al ver al hombre de la gabardina roja, empuñando una gran pistola blanca, abalanzándose hacia él, la expresión de Kail se endureció. Sabía que probablemente era la ayuda extranjera que el reino de Harald había traído para lidiar con él. Pero en ese caso, no podía evitar enfrentarse a él. Blandió ferozmente la gran espada detrás de él, cada golpe amenazando con partir montañas y dividir la tierra. Estallido. Alucard usó deliberadamente su brazo como una mano afilada para chocar con la espada del oponente. Sintió un hormigueo en el brazo por el impacto, y una leve sonrisa curvó sus labios. De hecho, tal habilidad con la espada, combinada con esa problemática armadura, ciertamente lo ponían al nivel de un pirata berry de 100 millones. ¿Qué clase de monstruo es este? La sorpresa de Kail se hizo aún más fuerte. Primero, una bala casi penetró su armadura, y ahora estaba bloqueando un golpe de espada con su mano desnuda, y esa mano ni siquiera había sido cortada. ¿Dónde encontró el rey Canuto del reino de Harald semejante monstruo? Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 23. Tú, quizás puedas, vamos. Nelson Kail. Usa tu espadón y haz todo lo posible por matarme. Gritó Alucard. De repente, su alta figura se transformó en murciélagos, volando hacia el cielo. Para sorpresa de todos, los murciélagos giraron alrededor del campo de batalla y luego se unieron frente a Kail, formando una mano que sostenía un arma. ¡Bang! 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 Una lluvia continua de balas salió disparada del cañón de Kazuya. ¿Es un consumidor de fruta del diablo? Kail se burló. No podía permitir que las balas lo alcanzaran directamente. Retiró su mandoble, lo suficientemente grande como para servirle de escudo, y bloqueó las balas una a una. Jejejeje, el aleteo de los murciélagos sonaba como una risa burlancia.
Los murciélagos que formaban la mano eran menos de una décima parte del total. Los murciélagos restantes volaron detrás de Kyle, fusionándose en la forma de Alucard, pero a este Alucard le faltaban la mano derecha y su pistola blanca de gran calibre. La nueva habilidad de transformación murciélago le permitía transformarse en murciélago para atacar y defenderse, como un consumidor de fruta del diablo de tipología. Sin embargo, Alucard seguía sufriendo heridas si lo golpeaban, aunque esto carecía de importancia para su cuerpo inmortal. Durante la transformación de murciélago, no se pudo determinar la ubicación de su corazón, y alcanzar sus puntos vitales fue pura cuestión de suerte. Más importante aún, podía dividir su cuerpo para atacar, como se ve ahora. Su mano derecha permanecía en el aire, disparando tiros frente a Kyle, mientras que el propio Alucard, sin su mano derecha, aparecía detrás de Kyle. General Kyle. Cuidado. 5 soldados del reino de Horus se apresuraron hacia adelante, gritando y se prepararon para atacar a Alucard con sus lanzas. Es un verdadero inconveniente tener solo una pistola. Como la pistola blanca de Kazuya no podía transformarse en murciélago, Alucard no pudo recuperarla al instante. Su otra pistola negra, Jackal, aún no había despertado, lo que le impedía liberar por completo el poder de Alucard. Fue realmente frustrante pelear así. Alucard blandió su mano como una espada, cortando las lanzas de los 5 soldados de un solo golpe. Abandonó temporalmente su ataque contra Kyle y se concentró en estos 5 hombres. En menos de 3 segundos, la espada de Alucard les cortó el cuello. La sangre brotó a borbotones, y los 5 hombres perdieron la vida. 3 segundos fueron poco tiempo, pero para un experto como Kyle, fueron extremadamente valiosos. Aprovechando la oportunidad, giró bruscamente, blandiendo su espadón como un torbellino, cortando el cuerpo de Alucard por la cintura. Corte inverso. Kyle dejó escapar un rugido, intensificando la fuerza en su mano, cortando el cuerpo de Alucard en 2 mitades, con su cintura como línea divisoria. Todos en el campo de batalla presenciaron esta escena. El ejército del reino de Horus estalló en vítores, mientras que el reino de Harald se sumió en un silencio sepulcral. El ayudante extranjero contratado por el rey, murió así como así. ¿No estaba demasiado débil? Idiotas, a unos 50 metros de Kyle y Alucard, Efman también presenció esto. Miró con desprecio a los presentes, que no se habían dado cuenta. También tiene el alias Alucard del Inmortal, ¿saben? ¿Cómo pudieron matarlo tan fácilmente? Bang. 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 Se oyeron 5 disparos continuos. De repente Kyle sintió un dolor insoportable en el brazo. Al bajar la vista, vio que la articulación de su codo estaba destrozada. De no ser por la armadura de vida helada, su brazo habría quedado cercenado con la primera bala. Su brazo casi roto le impidió sostener el espadón como arma. Con un fuerte bang, el espadón cayó al suelo. Kyle soportó el intenso dolor y se dio la vuelta. Vio el inquietante brazo armado aún flotando en el aire detrás de él. El humo de pólvora que salía de su boca parecía indicarle que era el que acababa de disparar. Jejejeje, una risa burlona resonó en todo el campo de batalla. De repente, todos vieron cómo el brazo que flotaba detrás de Kyle cayó al suelo. Las mitades superior e inferior de Alucard, partidas en 2 por el anterior golpe de espada, se transformaron de nuevo en murciélagos, reconstruyéndose a 10 metros de altura. Recuperó su apariencia original, de pie en el cielo como un demonio arrastrándose desde el infierno, descendiendo lentamente al suelo. Alucard el Inmortal. Todos lo habían presenciado con sus propios ojos. Un monstruo cuyo cuerpo se volvería a unir incluso después de ser cortado completamente por la mitad. Si alguien alguna vez hubiera visto la fruta Chop Chop, instintivamente pensaría en ella, aunque la versión de Alucard era mucho más sangrienta. ¿Qué pasa, Nelson Kyle? La mano que usas para empuñar tu espada está a punto de romperse. ¿Por qué no usas tus últimas fuerzas para un suicidio orgulloso? Se burló Alucard en voz alta. De hecho, tras 5 disparos consecutivos de Kazuya, incluso con esa armadura, Kyle no pudo más. La articulación del codo de su brazo derecho estaba tan destrozada que solo una capa de piel la unía, una visión verdaderamente horrorosa. Probablemente ya no podía controlar ese brazo derecho. ¿De qué estás hablando? Kyle dijo con indiferencia. Tomó su espadón con la mano izquierda y se cortó bruscamente el brazo derecho, dejándolo caer al suelo. Con un rugido, reunió a sus tropas. He perdido el brazo derecho, pero aún conservo el izquierdo, ¿verdad? Ejército de Horus. ¿Por qué se han detenido? Avancen. Avancen.
Los ojos de Alucard se abrieron ligeramente, revelando una expresión de agradable sorpresa. Se rió entre dientes. Interesante. Tú, quizás puedas. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 24. Los primeros infectados jajaja. Kyle rugió, blandiendo su gran espada con su única mano izquierda restante hacia Alucard. Aunque afirmó que perder un brazo no era nada, las reacciones de su cuerpo contaron una historia completamente diferente. Alucard, sin siquiera usar habilidades adicionales, esquivó sin esfuerzo los ataques de Kyle como si estuviera bailando. HMPH. Kyle dejó escapar otro rugido furioso, levantando su gran espada en alto antes de estrellarla contra el suelo, dividiendo el suelo en un abismo sin fondo. Alucard extendió su mano izquierda, que no sostenía ningún arma, y de repente la sangre brotó a borbotones. En el instante en que Kyle no pudo reaccionar, la mano izquierda de Alucard se clavó con fuerza en su cuerpo. ¡Puaj! Las pupilas de Kyle se contrajeron, como si experimentara un dolor inimaginable. Durante los primeros segundos, Kyle aguantó, pero después de 10 segundos, sintió que cada célula de su cuerpo gritaba de agonía, y no pudo evitar rugir de angustia. Alucard extendió la mano izquierda, saltó hacia atrás y aterrizó suavemente en la copa de un árbol roto, detrás del ejército del reino de Harald. Observó en silencio la reacción de Kyle y luego dio una orden a los demás soldados del reino de Harald. Que nadie lo ataque. El papel de Alucard era simplemente el de ayuda extranjera contratada por el rey para lidiar con Kyle, por lo que el ejército real no tenía obligación de obedecer sus órdenes. Sin embargo, tras presenciar el poder de Alucard, cuando pronunció esas palabras, sorprendentemente, nadie se atrevió a desafiarlo. Los soldados de Harald, que estaban preparados para asestar el golpe final, detuvieron sus movimientos. ¡Ah! Los gritos de agonía de Kyle continuaron. Justo cuando alguien del ejército de Horus se adelantó para revisarlo, Kyle, de repente, blandió su mano izquierda, lanzando por los aires al aliado que se le había acercado. Cayó de nuevo al suelo unos segundos después, cubierto de sangre. Todos quedaron profundamente conmocionados por el ataque de Kyle contra su propio aliado, especialmente los del ejército de Horus. No podían entender por qué su general, normalmente severo pero extremadamente compasivo, atacaría de repente a un camarada. Entonces, Kyle se levantó lentamente. Sus gritos de dolor habían cesado. Poco a poco, todos pudieron ver los cambios en su cuerpo. Su cuerpo se hinchó, casi reventando su armadura. El propio Kyle pareció darse cuenta de este problema y se arrancó con fuerza su armadura personalizada. En el momento en que la armadura cayó, la expansión de su cuerpo se volvió aún más asombrosa. Su altura original, de poco más de 2 metros, aumentó repentinamente a unos 4 metros. Todo su cuerpo se tornó rojo sangre, su cuello y mandíbula se fusionaron gradualmente, y afilados colmillos crecieron de su boca. Al observar su apariencia general, su única mano izquierda se transformó en largas garras, más aterradoras que las de cualquier bestia. En ese momento, a Kyle ya no se le podía llamar humano ni animal. Aunque este mundo tenía varias razas gigantes, enanos, hombres pez, bisones, no existía ninguna raza como esta. Rugido. Aunque había perdido su apariencia original, su capacidad de combate parecía intacta. El Kyle mutado recogió del suelo su mandoble, que antes se le había caído. Lo que antes era una espada gigantesca, ahora parecía diminuta en sus manos. Zumbido. Un destello plateado. El golpe horizontal de la espada de Kyle cegó al instante innumerables vidas, incluidas las de sus propios hombres. ¡Qué rápido! Este fue el primer pensamiento instintivo de todos. Rugido. Tras su rugido, Kyle no apuntó a Alucard. En cambio, se concentró en la más densa concentración de tropas y cargó hacia adelante sin vacilar, blandiendo el espadón en su mano, segando continuamente las vidas de soldados de ambas naciones en el campo de batalla. Funcionó. Alucard rió a carcajadas. El primer éxito de Blacklight. De hecho, solo alguien con un físico y una fortaleza mental como tú podría soportar esto. Mientras Alucard hablaba, Kyle ya estaba atacando salvajemente al ejército, convirtiéndose en un monstruo impulsado puramente por la destrucción y la sed de sangre. Bastardo. ¿Qué le hiciste al general Kyle? Un seguidor de Kyle, con lágrimas en los ojos, blandió su espada contra Alucard. Cualquiera con ojos visibles podía ver que la transformación de Kyle era obra exclusiva de Alucard.
Para un soldado tan pequeño, Alucard simplemente lo envió al infierno con una sola bala, riendo entre dientes. Su resistencia, velocidad, fuerza y físico mostrarán aumentos masivos, pero parece que pierde la cordura y se convierte en un monstruo impulsado solo por el combate y la sed de sangre. Esa parte es diferente a mí. Alucard negó con la cabeza, riendo. Admitió que le encantaba pelear, pero no se consideraba una criatura sedienta de sangre. Cuando un piquero aprovechó la oportunidad y clavó su lanza en el cuerpo de Kyle, la velocidad de este no disminuyó en absoluto mientras seguía atacando, lo que provocó que la expresión de Alucard cambiara de nuevo. ¿Ah? ¿No siente dolor? ¿O es que su deseo de luchar es demasiado fuerte como para preocuparse por el dolor? Alucard-sama. Por favor, encárgate a ese tipo rápido. Si esto continúa, perderemos a innumerables de nuestros hombres. Draugr ya no podía soportar la furia de Kyle. Mientras el enemigo sufría pérdidas, su propio bando también perdía innumerables vidas. No tuvo más remedio que rogarle ayuda a Alucard, incluso cambiando su dirección. No te preocupes, en este fic no habrá un brote viral. Se explicará en capítulos posteriores. Comentario 1. Votar capítulo 25. El ejército más fuerte completamente irreconocible como humano, Kyle se había transformado en un monstruo debido al virus de luz negra. Alucard lo llamó temporalmente un infectado de luz negra. Alucard quería probar la brecha entre ellos y si Kyle poseía las mismas habilidades que él. Grieta. Justo entonces, la atención de Kyle finalmente se centró en Alucard. Pasó de correr a dos piernas como un humano a correr a cuatro patas como una bestia. No, solo le quedaban tres extremidades, pero su mano izquierda aún aferraba el espadón. ¿Por fin te fijas en mí, eh? Entonces, vamos. Frente al infectado Kyle, Alucard se mantuvo firme, sin esquivar ni huir, con una leve sonrisa en los labios. Muchos en el ejército del reino de Horus mostraron expresiones de éxtasis. Aunque el monstruoso general Kyle había matado a demasiados de los suyos, si también pudiera matar a Alucard, el culpable, morirían en paz incluso aquí. Sin embargo, los ideales eran hermosos, pero la realidad era dura. Mientras Kyle se abalanzaba, listo para derribar a Alucard con la espada en la mano, cuando la hoja del espadón estaba a 1 milímetro del cuello de Alucard, un fuerte disparo resonó, pulverizando el brazo de Kyle que empuñaba la espada. El espadón cayó al suelo con él. Muy bien, ¿puedes regenerar tu brazo, como yo? Alucard observó al monstruo sin brazos con interés. Debido a la potente onda expansiva de la bala de Kazuya, Kyle no pudo evitar retroceder unos pasos. Apenas logró estabilizarse. Tras un rugido furioso, cargó directamente con su enorme cuerpo, pero no había señales de regeneración en el lugar de su brazo amputado. Alucard retrocedió un poco, levantó la pistola y disparó, diciendo al mismo tiempo: «No puedes regenerarte, ¿eh? Parece que aún no eres perfecto así». Bang. 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 El fuego continuo destrozó el enorme cuerpo de Kyle. Un instante después, todos vieron al monstruo que había estado masacrando a innumerables soldados de ambos reinos convertido en meros trozos de carne. Draugr reaccionó de repente, rugiendo y agitando la mano. «Carguen. Carguen». La mutación de Kyle había provocado que todos los demás detuvieran momentáneamente sus acciones. Ahora que Kyle estaba muerto, era la oportunidad perfecta para una ofensiva. ¿Cómo podía Draugr dejarla escapar? Inmediatamente, el campo de batalla estalló en una nueva matanza. Alucard, de pie sobre una roca y contemplando la batalla, extendió las manos y murmuró para sí: «¿Un campo de batalla, eh? Después de que el río de la muerte despierte, tendré mi propio ejército, ¿verdad? ¡Qué emocionante!». Progreso en el desarrollo de habilidades. Físico de vampiro maduro. 73% Bat Shadow, maduro. 39% arma. Kazuya LV4. 26% virus de luz negra LV2. 44% sombra oculta LV1. 53% habilidad adicional desarrollada. Infectado con el virus de la luz negra. Las habilidades de combate de los individuos infectados con éxito aumentan exponencialmente, pero pierden la cordura y las técnicas de combate, convirtiéndose en criaturas alienígenas impulsadas únicamente por la sed de sangre. Primera infección exitosa. Humanoide infectado. Recompensa adicional. Encanto. En la primera guerra a la que se unió Alucard, el reino de Harald ya tenía una enorme ventaja. 4 horas después, Horus se retiró apresuradamente. Draugr no los persiguió, sino que optó por un avance constante y gradual. Planeaba dar a sus soldados una comida abundante antes de presionar el ataque.
Prepara un barco. Mi misión aquí ha concluido, dijo Alucard con frialdad a Effman, quien lo había traído, al regresar al campamento militar. Kai ya había muerto, y la tarea asignada al rey Nut estaba completa. Alucard no tenía ningún interés en entretenerse. Entendido. Te conseguiré un barco, pero la gran suma restante de la comisión la tiene Su Majestad el Rey. Por favor, siéntete libre de regresar al reino conmigo, respondió Effman. Antes de partir, Draugr, el comandante del ejército del reino de Aral, detuvo a Effman y le susurró al oído. Su habilidad, quizás podamos utilizarla. Cada vez que Draugr recordaba la apariencia mutada de Kailla, se le ponía la piel de gallina. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse cautivado por ese inmenso poder. Pensó que si pudieran producir en masa esos monstruos, ¿no serían capaces de reunir un ejército inmortal? Como belicista, el mero pensamiento excitaba a Draugr, y ansiosamente esperaba atraer a Alucard a sus filas. Effman comprendió al instante lo que Draugr quería decir. Aunque consideró la personalidad de Alucard y creyó que probablemente era imposible, no cabía duda de que él mismo se sentía muy tentado. Crear soldados inmortales era el deseo de todo belicista. Unos días después, en el reino de Aral, Alucard recibió con éxito los 100 millones de berries restantes en comisión. Mientras tanto, Effman le contó al rey Nut todo lo ocurrido en el campo de batalla con todo detalle. Nut expresó gran interés en formar un ejército poderoso. Antes de que Alucard se marchara, organizó un banquete especial en su honor y ordenó a varias hermosas mujeres que lo sirvieran. ¿No hay mujeres con pechos pequeños en este mundo? En el banquete, aunque las mujeres que encontró el rey eran sin duda de alto calibre, el inmenso tamaño de sus pechos era algo que Alucard nunca había visto en sus más de 20 años de vida anterior. Emperatriz, Robin y Nami parecían ser de esas personas que se salen de sus casillas. En verdad, muchos aspectos de este mundo eran únicos. Alucard, tú, que deberías haber sido un noble, ahora tienes que luchar por dinero y sustento. ¿Deseas continuar con esta vida? Preguntó Nut con intenciones ocultas, ordenando a una criada que rellenara la copa de Alucard. Comentario 1. Votar capítulo 26. La cúspide del Nordblue /. ¿Qué quieres decir? Alucard no rechazó los servicios de mujeres hermosas, dejando que varias bellezas voluptuosas le sirvieran vino íntimamente. Simplemente no quería que lo alimentaran. Eso lo haría sentir en una posición subordinada. Nut dijo con tono significativo. Deberías saber que la familia Vinsmoke fue una familia que una vez dominó el Nordblue. Aunque desconozco por qué abandonaron su dominio sobre el Nordblue, he oído rumores de que el 66 jefe de la familia Vinsmoke se está haciendo un nombre poco a poco en el submundo de Grand Line. Si pretendes vengarte solo, sin duda te superarán en número y fuerza. Tras hablar, Nut le ofreció la mano a Alucard. ¿Qué te parece? ¿Ser mi mano derecha? Antes de que la familia Vinsmoke regrese, dejemos que ambos dominemos el Nordblue primero. Te ayudaré en tu venganza. ¿Qué te parece? Alucard cruzó los brazos sobre las rodillas, riendo en silencio con la cabeza gacha. Cuanto más reía Alucard, más inseguro se sentía Nut. Después de un buen rato, finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿No quieres venganza? Por supuesto, Alucard no podía revelar que nunca le había importado la venganza. Se reía de las palabras del hombre que tenía delante. Aunque era uno de los 4 reyes del Norte Azul, el poder general de Nut simplemente no estaba a la altura. ¿Podría acaso relacionarse con un rebaño de ovejas? Si quieres aumentar tu poder, lo mejor es que primero comprendas tu nivel actual. Nut se irritó de inmediato. Comprendió perfectamente que Alucard se burlaba de la debilidad de su país. Por muy fuerte que seas personalmente, no podrás tocar ni un dedo de Vinsmoke Judge. Para vengarte, necesitas colaboradores. A pesar del insulto, Nut no quiso renunciar a reclutar a Alucard. Este hombre, que lo precedía, era el líder más fuerte del Norte Azul y poseía el potencial para crear soldados poderosos. Con su llegada, la fuerza militar de su país sin duda podría aumentar aún más. Interesante, ¿en serio? Alucard dijo de repente. Tras un momento de sorpresa por parte de Nut, Alucard continuó. Las cosas sin sentido no tienen por qué quedarme. Antes que morir en un trono, prefiero morir en el vientre de un rey del mar en mar abierto. Tras hablar, Alucard se levantó y caminó hacia la salida del palacio. Al llegar a la puerta, se detuvo y volvió a reír entre dientes. Pero tú no entenderías esa sensación, ¿verdad? Alucard era del tipo que vivía la vida como quería. Guardar un palacio, guardar tesoros, proteger una nación durante toda una vida.
¡Qué aburrido! En opinión de Alucard, navegar a la deriva en una nave destartalada era mucho más placentero que sentarse en un supuesto trono y dominar el mundo. Effman, a un lado, miró a Nut. Nut negó con la cabeza. No podía hacer nada. En el palacio, y de hecho en todo el reino de Aral, no había nadie que pudiera enfrentarse a Alucard. Una semana después, la guerra entre el reino de Arald y el reino de Joris concluyó con éxito. Se añadió una cláusula adicional al tratado de rendición del reino de Joris. Entreguen el cuerpo de Nelson Cailla, el criminal que dañó las vidas de los soldados del reino de Arald. Después de la batalla decisiva en la que participó Alucard, Nut escuchó de Draugr que, aunque había sido reducido a monstruosos trozos de carne, el cuerpo de Cailla aún fue recuperado. Aunque Alucard se había marchado, aún podían investigar la causa de la mutación de Cailla. Quizás encontrarían un avance que fortaleciera a sus soldados. Ante la postura exigente de Nut, el reino de Joris no tuvo otra opción. Aunque ya estaba enterrado, tuvieron que recuperar el cuerpo del general Caid y entregárselo a la nación enemiga. La tecnología en el mundo pirata era única. Salvo la inexplicable incapacidad de crear dispositivos voladores, la mayoría de las demás tecnologías superaban ampliamente la tecnología moderna de la vida pasada de Alucard. Al recibir el cuerpo de Caid y ver los trozos de carne dentro del ataúd, Nut se sobresaltó. Un monstruo así existía en este mundo. Sin embargo, se emocionó de inmediato y ordenó una investigación inmediata de este fenómeno para descubrir la razón del inmenso aumento de poder de Cail tras su mutación. Sin embargo, la alegría de Nut duró solo unos días antes de que los marines emitieran una orden de arresto, no, más precisamente, una orden de allanamiento, exigiendo que Nut entregara el cuerpo del general enemigo Cail que había obtenido y cesara inmediatamente toda investigación sobre el ejército invencible. La investigación bioquímica no autorizada en humanos era ilegal. Sin embargo, para evitar que el asunto se intensificara, los marines minimizaron los crímenes de Nut y del reino de Arald. Cuando Nut escuchó que los marines habían descubierto su investigación solo unos días después de haber comenzado, maldijo interiormente su terrible suerte. Nut todavía no comprendía del todo que en esta época, antes de la gran era pirata, cuando los piratas poderosos y problemáticos eran generalmente menos, los marines mantenían un alto nivel de vigilancia sobre aquellos que tenían muchas probabilidades de causar problemas a los piratas poderosos. Esto era especialmente cierto para Alucard, un cazador de piratas que se acercaba rápidamente al nivel del ápice del norte azul, sin mencionar que era alguien mencionado por el instructor jefe de la Marina Zef. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 27. Atención del gobierno Vegapunk, el genio científico, fue arrestado por el gobierno mundial después de que se descubriera su investigación sobre el factor de linaje. Sin embargo, su inmenso talento impresionó tanto al gobierno que, en lugar de encarcelarlo, lo enviaron al equipo de investigación científica del cuartel general de la Marina. Allí, Vegapunk obtuvo todo lo que deseaba: materiales experimentales y fondos de investigación. El gobierno se los proporcionaría y le proporcionaría una financiación casi ilimitada para sus experimentos. Hoy, mientras investigaba, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Vegapunk giró la cabeza con disgusto, sorprendido de ver agentes del gobierno. Pero como genio científico, Vegapunk no se dejó intimidar por la intimidación del gobierno mundial. En cambio, habló con profundo disgusto. ¿Qué quieren? Los resultados de este proyecto de investigación no estarán disponibles hasta dentro de 2 meses, ¿verdad? Vegapunk, deja tu experimento por un momento. Ahora mismo, necesitamos que estudies esto. Un agente de traje negro sacó una bolsa sellada de su chaqueta. Dentro había un trozo de carne ensangrentada, del que no se sabía si pertenecía a un animal o a un humano. ¿Qué es esa cosa? Vegapunk frunció el ceño. A primera vista, no parecía ni animal ni humano. Su verdadera naturaleza probablemente solo se sabría con certeza tras los resultados del análisis. No te preocupes por eso por ahora. Concéntrate en investigarlo a fondo. El agente colocó el artículo sobre la mesa y se fue con sus subordinados. Aunque Vegapunk era actualmente el genio científico del cuartel general de la Marina, todavía estaba bajo supervisión, y su autoridad estaba lejos de la que se convertiría más tarde, cuando Luffy zarpó. En la actualidad, Vegapunk básicamente hizo todo lo que el gobierno le ordenó. Vegapunk extrajo cuidadosamente el coágulo, tomó una pequeña muestra y la colocó bajo un microscopio para su observación. Lo que vio lo dejó paralizado. ¿No es esto de carne y hueso humano? Pero por su apariencia, era completamente irreconocible. ¡Qué extraño! ¿Qué es esto exactamente, un ser vivo?
Vegapunk descubrió otro detalle peculiar. Aunque estos trozos de carne habían sido claramente cercenados, las células que contenían seguían vivas, especialmente un tipo de célula roja y negra. Su actividad era extremadamente alta y poseían poderosas propiedades agresivas y devoradoras. ¿De dónde sacaron algo así esos agentes del gobierno? Pensó Vegapunk frunciendo el ceño. Mientras tanto, en la oficina del almirante Sengoku en el cuartel general de la Marina. En ese momento, Sengoku sostenía una bolsa de carne en la mano, con el ceño fruncido. ¿Así que esto es lo que creó ese tipo, Alucard? Sí, señor. Esto lo obtuvo la teniente comandante Florence de la rama de la Marina en el reino Harald del Norte Azul. El rey Harald Nud lo estaba usando en experimentos. Tras una investigación exhaustiva, se confirmó que Drácula de Alucard utilizó un método especial para transformar a Nelson Caill, el general del enemigo reino Joris, en este monstruo. Nud pretendía entonces investigarlo para crear un ejército inmortal. Un contraalmirante de la Marina estaba de pie frente al escritorio de Sengoku, proporcionándole un informe detallado. Transformado en un monstruo, me recuerda a ese proyecto que Vegapunk y Vinsmoke Judge investigaron anteriormente. No esperaba que algo así apareciera tan pronto. Sengoku cruzó las manos y las apoyó en la mandíbula. Como Alucard aún no había hecho nada contra los marines ni el gobierno, aún no se había emitido un cartel de recompensa por él. Sin embargo, su nivel de peligrosidad estaba atrayendo gradualmente la atención del gobierno. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Preguntó Sengoku. La mayor parte del cadáver ha sido preservada y entregada al genio científico Vegapunk para su investigación. Se están discutiendo otras acciones, respondió rápidamente el contraalmirante. ¿Qué hay de los últimos movimientos de Drácula de Alucard? Preguntó Sengoku de nuevo. Ya ha entrado en Grand Line. Por su ruta, debería ser esta. El contraalmirante señaló una de las 7 rutas que se bifurcaban desde la entrada de Grand Line. La entrada de Grand Line estaba dividida, con un total de 7 rutas. Una vez elegida una ruta, generalmente no cambiaba hasta llegar al final de la primera mitad, el archipiélago Sabaody. Distribuyan su foto. Aunque no lo busquen oficialmente, asegúrense de que los soldados estén atentos, dijo Sengoku con gravedad. Sí, señor. Me encargaré de ello inmediatamente. El contraalmirante saludó a Sengoku y tomó el trozo de carne que aún necesitaba entregar al departamento de investigación. Golpe. 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 Se acercaron pasos apresurados. Otro contraalmirante irrumpió en la oficina de Sengoku e informó. Almirante. Shiki León Dorado ha entrado en el Nuevo Mundo. Solicito el despliegue inmediato de fuerzas para su captura. Sengoku golpeó su mano sobre el escritorio, rugiendo de ira. Esos problemáticos bastardos piratas. En ese momento, Alucard apenas comenzaba a llamar la atención. El mundo de los piratas aún estaba dominado por los titulares de Roger, Barba Blanca y Shiki León Dorado. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 28. Miares, la ciudad de pecado. La nave de Alucard se acercó lentamente a la primera gran isla principal que encontró después de ingresar a Grand Line desde la entrada North Blue. Sin embargo, tan pronto como entró al puerto, se dio cuenta de una escena inusual. En sus experiencias pasadas, los puertos y muelles solían albergar barcos pesqueros o mercantes. Aquí, sin embargo, la mayoría de las embarcaciones eran piratas, con enormes calaveras pintadas en sus velas. En contraste, el barco de Alucard, con sus sencillas velas blancas y sin bandera, destacaba llamativamente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Miares. Alucard acababa de desembarcar cuando un hombre de cabello verde de longitud media se acercó, liderando a varios hombres y mujeres. Me llamo Cheris Nimitz. Es su primera vez en Miares, ¿verdad, invitado? El hombre, que se hacía llamar Nimitz, se frotó las manos al saludar a Alucard. Los hombres y mujeres detrás de él parecían ser sus subordinados, siguiéndolo de cerca. ¿Necesitas algo? Preguntó Alucard, sin expresión alguna en su rostro. No, esta ciudad tiene sus propias reglas tácitas, y esperamos que los forasteros las entiendan, ya que no queremos ningún derramamiento de sangre innecesario, dijo Nimitz con una sonrisa maliciosa y los ojos entrecerrados. Los labios de Alucard se curvaron ligeramente. Entonces, ¿qué piensas hacer? Es sencillo. Cualquier barco extranjero que llegue aquí debe presentar sus respetos al administrador de la ciudad para demostrar que no tiene malas intenciones, nada más. Dado que esta es la primera gran ciudad comercial del North Blue en llegar a Grand Line, la administración es muy estricta, explicó Nimitz, levantando la mano derecha hacia Alucard y haciendo un gesto de OK.
¿Entiendes? La sonrisa de Alucard permaneció intacta. Por supuesto. Guíame. Nimitz y su grupo se sorprendieron de que Alucard aceptara tan fácilmente, pero rápidamente intercambiaron miradas y lo llevaron a la ciudad. Menos de un minuto después de que Alucard fuera sacado del puerto, un gran grupo de personas, al menos 20 o 30, emergió repentinamente de una fábrica cerca del muelle. ¿Crees que ese tipo de rojo está loco? ¿Simplemente los siguió tan obedientemente? Probablemente algún niño rico paseando en el barco de su familia. Me da pereza siquiera amenazarlo. Buena suerte hoy. Deja de decir tantas tonterías. Su barco está hecho de madera excelente. No fue barato. Debe de haber un montón de tesoros dentro. Las 2 docenas de personas subieron rápidamente a la nave que Nud le había dado a Alucard. Sin embargo, tras más de media hora de búsqueda, no encontraron nada. Ni siquiera artículos básicos como agua potable y comida para el viaje. Varios líderes con rostros sombríos maldijeron. ¿Qué demonios? No hay nada dentro. Maldita sea, ¿crees que ese niño lleva todo el tesoro encima? Sugirió una persona. Ante eso, todos recordaron la gabardina grande de Alucard y pensaron que era muy plausible. El líder rubio aplaudió de inmediato y exclamó. Bien. Volvamos a la taberna y nos reunamos con el jefe Nimitz. Le robaremos todo lo que tiene. En una taberna apartada, Nimitz y su grupo llevaron a Alucard al interior. En cuanto entró, el aire lleno de humo irritó de inmediato a Alucard. Aunque disfrutaba del alcohol, detestaba el humo. La taberna estaba abarrotada, unas 30 personas según un conteo rápido. Sin embargo, el rostro de Alucard mantenía su sonrisa inalterable, con las manos en los bolsillos. Los lugares que frecuentan los administradores de tu ciudad son verdaderamente únicos. Nimitz y los subordinados que habían saludado a Alucard caminaron rápidamente hacia la barra. Mientras Alucard estaba en el centro de la taberna, Nimitz se giró de repente y chasqueó los dedos. Al instante, todos en la taberna sacaron sus armas y apuntaron a Alucard, que estaba en el espacio abierto del centro. ¡Qué idiota! Lo engañaron tan fácilmente. Dijo Nimitz, con su sonrisa desaparecida. Abrazó a 2 mujeres con un estilo inusual, una a cada lado, y rió a carcajadas. Quítate la ropa y todos los tesoros y el dinero que llevas dentro. Y luego puedes irte. Los labios de Alucard se curvaron ligeramente. ¿Así es como funciona toda esta ciudad? ¿Eh? Al oír la pregunta de Alucard, Nimitz se quedó desconcertado por un momento. Agitó la mano. ¿No has oído hablar de Miares, la infame ciudad del pecado en Grand Line? Date prisa, deja todo lo que tienes y luego vete, estallido. De repente, un fuerte estallido. Un potente impacto vino del lado izquierdo de Nimitz. Al girar la cabeza, la sangre le salpicó un ojo. La mujer que había estado abrazando a su izquierda ahora estaba decapitada. La sangre manaba sin cesar de su cuello cercenado, tiñendo gran parte de su mejilla de rojo. Los demás vieron que Alucard, no sabían cuándo ni de dónde, había sacado una gran pistola blanca. Ni siquiera habían visto a Alucard hacer el movimiento de disparar, pero el tenue humo que salía de la boca de la pistola blanca demostraba que Alucard era el que acababa de disparar. Comentario 1. Votar capítulo 29. Rey corrupto Avalo Pizarro. En el mundo de los piratas, los usuarios expertos de armas eran raros, aunque las tripulaciones piratas tenían la posición de francotirador. Los ejemplos incluían al padre de Usopp en los piratas de pelo rojo, miembros de los piratas de barba negra, los piratas de barba blanca e incluso el rey pirata, Gold de Roger, que usaba armas de fuego. Lo que Alucard recordaba con más intensidad era la pistola de Zephyr, fabricada con balas de piedra marina. Sin embargo, todos estos individuos usaban armas de fuego como armas auxiliares, no como su principal medio de ataque. ¿Una ciudad del pecado, dices? Me gusta el nombre. ¿Significa que en algún lugar de esta ciudad todos son del mismo calibre? Alucard amartilló a Kazul y empezó a disparar por toda la taberna. Al ver a sus subordinados explotar uno a uno, Nimitz finalmente no pudo contener el miedo y rugió. Es solo un hombre. ¿Qué esperan? Disparen. Disparen. Los 30 hombres iniciales, para cuando recuperaron la compostura, se habían reducido a poco más de una docena. Muchos se prepararon para apuntar de nuevo, pero antes de que pudieran siquiera alzar sus armas, las balas ya les habían atravesado el corazón, la garganta o incluso el cerebro. ¿Alguien podría manejar un arma tan rápido? Alucard exhaló pesadamente, presionando a Kazul contra la frente de Nimitz y se rió entre dientes. Perfecto. Tengo una nueva habilidad que quería probar.
Alucard agitó su mano izquierda libre de arma frente a Nimitz. Ante los ojos de Nimitz, la mano que llevaba un guante blanco se deslizó, como en una forma de hipnosis, haciendo que su mirada se desenfocara y sus pupilas se dilataran. Estaba claramente bajo control. Encanto, la nueva habilidad de Alucard, poseía poderes extremadamente similares a la hipnosis. Alucard lo había usado una vez contra un pirata de 8 millones de vallas cuando entró por primera vez a Grand Line, pero el objetivo se liberó después de solo unos segundos. Esto sugirió que esta medida probablemente era efectiva contra aquellos con menor fuerza de voluntad, es decir, la gente común. En cuanto a Nimitz, se sentía como nada más que el líder de un sindicato de estafadores, sin ningún poder real, solo una persona común y corriente que portaba un arma. Alucard lo controló fácilmente con encanto. ¿Quién dirige realmente esta ciudad? El controlado Nimitz tartamudeó. Él, el rey corrupto, Avalo Pizarro. Es un capitán pirata de la banda de los piratas del mal con 230 millones de vallas. Hace 3 meses, se apoderó secretamente a este país, ya veo. Has pasado por mucho. Alucard apretó el gatillo, salpicando instantáneamente la cabeza de Nimitz. Alucard caminó hacia el mueble bar detrás de la barra, examinando los tipos de alcohol que había dentro mientras reflexionaba sobre las palabras de Nimitz. No era particularmente extraño que los piratas ocuparan una ciudad. Tanto Crocodile en Arabasta como Don Quixote do Flamingo en Dressrosa utilizaron sus privilegios de señores de la guerra para ocupar un país. Sin embargo, este pirata llamado el Rey Corrupto no tenía los privilegios de un señor de la guerra. Sus acciones sin duda atraerían a los marines. Pero Nimitz había mencionado que Pizarro controlaba secretamente este país. ¿Significaba eso que los marines aún no lo sabían? ¿Jefe Nimitz se ocupó de ese niño? No había nada en esa nave. El grupo de cabello rubio que había intentado robar a Alucard entró con la intención de interrogar en voz alta a Nimitz, pero en el momento en que entraron a la taberna, la base de su grupo, la escena frente a ellos los dejó completamente sin palabras. En un infierno empapado de sangre, solo un hombre de rojo estaba detrás de la barra, seleccionando vino tinto del mueble bar. Alucard se giró lentamente, y con él, el cañón de Kasure también giró. El licor que traen aquí es de baja calidad, se rió Alucard suavemente, apretando el gatillo e instantáneamente abriendo un agujero en la frente del hombre rubio. Nadie esperaba que el supuesto objetivo fácil de repente se transformara en un feroz tigre y los devorara por completo. ¡Bang! 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 Los disparos se escuchaban continuamente desde el interior de la taberna. Aquellos que oyeron los disparos probablemente asumieron que era otro recién llegado desafortunado a la isla que estaba siendo robado por la pandilla de Nimitz, sin imaginar nunca que los que estaban siendo aniquilados eran la propia pandilla. Varios minutos después, Alucard salió de la taberna, viendo que no había aprendido mucho, aparte de enterarse de que esta era una ciudad controlada por un pirata. Para controlar una ciudad, y como pirata, no como señor de la guerra, debe ser muy capaz y vale la pena conocerlo. ¿Pero qué carajo están haciendo los marines aquí? Mientras Alucard caminaba por las calles de Miares, descubrió muchas cosas interesantes. A pesar de ser una ciudad tan grande, no había muchos peatones en las calles. Para ser precisos, la mayoría de la gente que caminaba por la calle parecía gente desagradable. Pensándolo bien, tenía sentido. En un lugar controlado por piratas, sin la protección de los marines, quienes pudieran escapar ya habrían huido. Quienes no pudieron escapar probablemente estarían confinados en sus casas, buscando una salida. En tales circunstancias, solo los subordinados de Pizarro y otros piratas se atreverían a caminar descaradamente al aire libre. Comentario 1. Votar capítulo 30. El pirata que más estafa a Avalo Pizarro fue un pirata verdaderamente único. Cabe decir que cualquiera con una recompensa excepcionalmente alta, suficiente para inscribir su nombre en la historia, poseía un carácter único. Pizarro era el capitán de la banda de piratas del mal y disfrutaba saqueando tesoros. Sin embargo, a diferencia de los piratas típicos que irrumpirían en la casa de una persona rica y la saquearían, Pizarro prefirió capturar primero la base marina local, cortando la comunicación entre la rama marina local y el cuartel general. Luego, tomaría el control de toda la ciudad y descubriría lentamente dónde estaba escondida toda la riqueza significativa de la ciudad. Aunque este método requería más tiempo, a menudo producía enormes sumas de dinero, suficiente para ubicarlo entre los ladrones más exitosos en cualquier clasificación de piratas. Por supuesto, no había muros impenetrables en este mundo.
Incluso con el control de una rama de la Marina, las noticias inevitablemente se filtrarían. El cuartel general de la Infantería de Marina recibía regularmente informes de situación de sus diversas ramas. Si la falta de informes se prolongaba, el cuartel general enviaba a marines a investigar. Pizarro aprovechó perfectamente este momento, escapando en su nave en el último momento antes de que llegaran los refuerzos del cuartel general, que ya habían saqueado completamente la ciudad. Esta práctica de dominar áreas locales le valió el apodo de Rey Corrupto. La ciudad donde actualmente se encontraba Alucard, ahora conocida como Miares, la ciudad del pecado, fue adquirida por Pizarro utilizando su método más favorecido. Sin embargo, llevaba varios meses controlando el lugar, y basándose en la experiencia de Pizarro, el cuartel general de la Marina probablemente estaba a punto de enviar un equipo de investigación. Dado que Mieres era una ciudad grande, probablemente enviarían a un vicealmirante de la Marina o un rango superior. Pizarro no tenía ningún deseo de enfrentarse directamente a los marines. De hecho, salvo los piratas de nivel Yonko, ninguna tripulación pirata se atrevería a atacar al encontrarse con fuerzas de los marines. Todos empleaban tácticas de evasión. Pizarro no era la excepción. Estaba planeando su escape. El apodo de Pizarro, Rey Corrupto, también provenía de la estructura de sus subordinados. Con el Rey Pizarro en la cima, sus subordinados se dividían en 5 subordinados de alto rango: duque, marqués, conde, vizconde y barón. Al igual que los capitanes de división de los piratas de Barba Blanca, Pizarro tenía un total de 5 cuadros principales. En total, los piratas de la Banda del Mal eran unos 300. En esta era, antes de que comenzara oficialmente la Gran Era Pirata, solo los piratas de Barba Blanca y los piratas voladores podían presumir de tener más miembros que la tripulación de Pizarro. Después de ocupar la gran ciudad de Miares, la fuerza de combate de la tripulación pirata de Pizarro se expandió una vez más, elevando el tamaño total de su tripulación a 400. Oye, ¿quién es ese tipo? La presencia de Alucard en las calles de Miares atrajo considerable atención de los miembros de la banda de piratas del mal. Debido a la influencia de Pizarro, los ciudadanos comunes estaban demasiado aterrorizados para salir de sus casas, especialmente durante el día. Aquellos lo suficientemente descarados como para caminar libremente por las calles, además de los propios piratas de la Banda del Mal y otras tripulaciones piratas, eran en su mayoría los pequeños matones que se habían atrevido a extorsionar a Alucard antes. Sin embargo, dado que los piratas de la Banda Malvada dominaban la ciudad, tanto otras bandas piratas como matones comunes les rendían tributo, es decir, les entregaban una parte de sus ganancias. Por lo tanto, casi siempre se reconocían entre sí. El llamativo atuendo de Alucard, según todos los indicios, debería haber sido inolvidable tras una sola mirada. Sin embargo, los piratas de la Banda del Mal que estaban en la calle nunca lo habían visto, lo que sugería que era un pirata o comerciante recién llegado a la isla. Oye, chico, hay una nueva regla en Miares. Cuando te encuentras con un miembro de la Banda de Piratas del Mal, le entregas la mitad de tu dinero. 2 piratas bloquearon el paso a Alucard. Como su aura ciertamente no se parecía a la de un comerciante, instintivamente tomaron a Alucard por un pirata. En cuanto a los piratas, Pizarro trató de evitar luchar contra ellos durante su control de la ciudad. No quería que el cuartel general de la Marina u otras ramas supieran sobre su ocupación. Generalmente, si pagabas la mitad, te dejaban ir. Si no, simplemente te enseñaban el terror del Rey Corrupto. Interesantes piratas. Es la primera vez que me encuentro con ellos, dijo Alucard, con los labios curvados hacia arriba mientras buscaba en su abrigo. Al principio, los 2 piratas pensaron que Alucard buscaba dinero, sin darse cuenta de que en realidad buscaba su ar. Justo cuando la mano de Alucard, que sostenía a Kazuya, estaba a punto de salir para dispararles a los 2 chicos, un grito fuerte se escuchó repentinamente desde una intersección al otro lado de la calle. ¿Qué hacen, cabrones? Zarpamos. La unidad de investigación del cuartel general de la Marina está en camino. Los 2 piratas voltearon la cabeza al oír esto. Era un líder menor de su banda de piratas malvados. Ellos mismos eran los piratas de menor rango. Pero estábamos a punto de conseguir algo de dinero. Se quejó el pirata delgado y canoso, molesto por finalmente haber robado a alguien. Maldita sea, no me importan ustedes 2. Me voy ya. Si quieren que los marines los atrape, pierdan el tiempo allí. El líder menor de los piratas de la Banda del Mal maldijo y se marchó rápidamente. Al ver partir a su líder, los 2 piratas de bajo rango también se pusieron nerviosos. Tras murmurarle a Alucard:
Tuviste suerte, bastardo, siguieron rápidamente a su líder y huyeron. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 31. Los dos portadores de armas al ver a los dos piratas de Pocahontas huir a toda prisa, Alucard sonrió levemente, sin molestarse en dispararles en la nuca. Tenía un objetivo mejor. El corrupto rey Pizarro. Este fue su primer encuentro con un pirata que alardeaba de una recompensa de más de 100 millones, e incluso de más de 200 millones. Una recompensa de 200 millones de bayas en esta era eclipsó por completo la recompensa de 300 millones de bayas de Luffy después de Enies Lobby. La dirección en la que huyeron los piratas de Pocahontas era el puerto North Blue de Miares, mientras que el barco de Alucard estaba atracado en el muelle oeste. No estaban en el mismo puerto, razón por la cual probablemente no vio a Pizarro al llegar. Pizarro no controlaba islas como los piratas de Barba Blanca. Para ser precisos, ocupar una isla, o incluso una ciudad, no era tan sencillo. La gran era pirata aún no había comenzado, y la marina ocupaba una posición relativamente dominante. Incluso Golden Lion Shiki, conocido por su estilo de gobierno, comandó una flota para conquistar Grand Line. Jugar a gobernar una isla era algo que solo tripulaciones piratas con un poder increíblemente exagerado podían lograr, y a menudo era una tarea ingrata. En el futuro, Barba Blanca solo permitiría que su bandera se usara para disuadir la guerra, como en la isla Gyojin. Era meramente un elemento disuasorio, en última instancia, no de mucha utilidad. Después de la muerte de Barba Blanca, otra Yonko, Big Mom, prestó su bandera a cambio de dulces. Esto era más una transacción que una verdadera regla. Las acciones de Crocodile y Doflamingo en Arabasta y Dressrosa, respectivamente, fueron verdaderas formas de gobierno. Sin embargo, ambos tenían objetivos claros. Plutón y establecer sus bases. Más importante aún, tenían el privilegio de ser señores de la guerra. Sin el poder de un Yonko ni los privilegios de un señor de la guerra, el deseo de un pirata de gobernar una ciudad era casi una quimera. Pizarro lo comprendía. No había alcanzado el nivel de Barba Blanca ni de Shiki León Dorado. Por una ciudad, simplemente agotaría su valor y luego huiría antes de que llegaran los marines. Era astuto e inteligente. Gracias a este método, había acumulado una enorme riqueza a lo largo de su viaje. Capitán. Acaban de llegar noticias. Un vicealmirante de la Marina del cuartel general se dirige hacia aquí. En el puerto North Blue de Miares, un subordinado informó de la situación a Pizarro. Muévanse. Muchachos. Prepárense para la retirada. En cuanto lleguemos a la siguiente ciudad, celebraremos a lo grande. ¡Guau! Al escuchar las palabras de su capitán, los muchos piratas levantaron las manos con entusiasmo y rugieron. Los piratas de aquella época eran así. Comparados con la multitud que perseguiría el One Piece en el futuro, la mayoría simplemente disfrutaban de la libertad de abusar de los demás y enriquecerse sin esfuerzo. Aunque no es extraño, condujo al surgimiento de muchos piratas idiotas, para gran disgusto de Alucard. Estallido. Atravesando el aire en un instante, la intuición innata de Pizarro para el combate lo impulsó a levantar la mano rápidamente. El gran guantelete de su muñeca izquierda bloqueó la bala, pero ésta se incrustó profundamente en él. Aunque no le impactó, su inmenso poder obligó a Pizarro a retroceder 2 pasos. Oh, no mucha gente puede bloquear ese disparo. Alucard emergió lentamente de otro camino en el muelle. ¿Quién eres tú, Nia? En el momento en que Pizarro habló, Alucard no pudo evitar reír. Este hombre alto y corpulento, con barba desaliñada y cabello largo, hablaba con un tono extrañamente afeminado. Eso era una cosa, pero lo que hacía aún más difícil contener la risa era el Nia al final de la frase. La fuerte sensación de incongruencia hizo que Alucard estallara en carcajadas. Al oír la risa de Alucard, el rostro de Pizarro se torció en una mueca de desprecio. Los subordinados, ocupados cargando la nave, se estremecieron. Pizarro despreciaba a cualquiera que se burlara de su voz. En el fondo, ya habían etiquetado a Alucard como hombre muerto viviente. Zumbido. En un abrir y cerrar de ojos, Pizarro apareció ante Alucard, desatando un fuerte puñetazo. Al ver esto, Alucard levantó la mano para bloquearlo. Sus brazos chocaron y, por un instante, la gabardina de Alucard ondeó violentamente por la poderosa ráfaga de viento, formándose un gran cráter en el suelo. La otra mano de Alucard sacó a Kazuli y apuntó a la frente de Pizarro, mientras Pizarro también sacó una pistola de gran calibre de dentro de su abrigo de cuero, apuntándola hacia Alucard. Estallido. Estallido. Ambos dispararon simultáneamente. Alucard apuntó a la cabeza, mientras que Pizarro a la garganta. Armamento, aquí.
Al sentir la bala obstruida, Alucard recordó inmediatamente su pelea con Zephyr en Flevance. En aquel entonces, Zephyr también bloqueó sus balas con haki de armamento sin dejar rastro. Pero al observar más de cerca, aunque la frente de Pizarro también estaba ennegrecida, la bala se había incrustado en su carne, haciéndole sangrar. Esto no se debió solo a que el poder de Kazure había aumentado desde entonces, sino también porque el haki de armamento de Pizarro no podía compararse con el de Zephyr. Por otro lado, Pizarro estaba aún más asombrado, mirando conmocionado el agujero sangriento que su disparo había creado en la garganta de Alucard. Le faltaba la mitad del cuello, y seguía luchando como si nada hubiera pasado. Comentario 1. Votar capítulo 32. Este es Alucard vicealmirante Borsalino. Menos de 3 horas para llegar a Niares. Por favor, dé la orden de prepararse para la batalla a las tropas. En un buque de guerra de la Marina en la primera mitad de Grand Line, un capitán de la Marina saludó a un hombre de unos 30 años, que estaba acostado en una silla de cubierta, con los ojos cerrados, descansando. Qué problemático. Borsalino se estiró lánguidamente, hablándole al capitán con un tono apático. Muy bien, ve a prepararte. El capitán de Marina parecía algo indefenso pero no dijo más y se retiró para prepararse. El vicealmirante de la Marina Borsalino, un usuario de la fruta Glint Glint, exalmirante de la Marina y primer discípulo del instructor jefe Zephyr, era famoso por su fuerza de nivel monstruoso desde el momento en que ingresó al ejército. El único que podía rivalizar con él era otro monstruo, el vicealmirante Sakazuki, un usuario de la fruta Magma. Después de ordenarle al capitán que preparara a los demás marines para la batalla, Borsalino se reclinó en su silla, recordando una conversación que tuvo con el almirante Sengoku unas semanas antes. Borsalino, la principal ciudad comercial de Miares, ubicada a la entrada de Grand Line desde el North Blue, no ha enviado un informe militar en más de 2 meses. Enviamos otras ramas a investigar, pero también guardaron silencio. Es muy probable que algo haya sucedido. Te ordeno que dirijas a 500 marines a investigar. Si son piratas los que causan problemas, elimínalos. Esas fueron las palabras exactas de Sengoku. El hecho de que enviara a un vicealmirante de la Marina, alguien que probablemente se convertiría en almirante en el futuro, indicaba la gravedad de la situación. Qué problemático si el enemigo escapa, Sengoku-san me hará pedazos. Borsalino sonrió con picardía, encendiendo un cigarrillo. Borsalino sacó un cartel de recompensa. Avalo Pizarro, el capitán de los piratas de la Banda del Mal, conocido como el Rey Corrupto, con una recompensa que supera los 200 millones de berríes. Su historial mostró un patrón de tomar el control de aldeas o pueblos y luego utilizar una búsqueda sistemática para saquear por completo todos los tesoros de la isla. Esta singular forma de robo le valió el título de Rey Corrupto. Aunque una ciudad tan grande como Miares era un objetivo sin precedentes para Pizarro, él era el sospechoso más probable. Mientras tanto, en el puerto de Miares, en medio de las miradas atónitas de la tripulación de los piratas de la Banda del Mal que los rodeaba, un solo disparo del Kazure de Alucard finalmente derribó al gravemente herido Pizarro, que se aferraba a su último aliento. La batalla había durado más de 2 horas y finalmente se había decidido quién sería el vencedor. Pizarro giró la cabeza, medio muerto, con el cuerpo acribillado de agujeros ensangrentados. No sería de extrañar que exhalara su último aliento al instante siguiente. En contraste, las heridas de Alucard sanaban visiblemente a un ritmo rápido. A través de los desgarros en su ropa, se podía ver que todas las heridas que le había infligido Pizarro estaban completamente curadas. Monstruo. Es un verdadero monstruo. Tras presenciar toda la batalla, los piratas de la Banda del Mal quedaron completamente atónitos. Sin duda, Alucard había sufrido no menos heridas que Pizarro durante la pelea, pero lo aterrador era que sus heridas podían sanar, incluso recuperarse por completo. Inmortal. Un monstruo inmortal. Alucard presionó su arma contra la garganta de Pizarro, quien yacía de espaldas. La garganta de Pizarro temblaba levemente con cada respiración dificultosa, pero no había un solo punto en su cuerpo que no estuviera manchado de sangre. Ya luchando por respirar debido a sus severas heridas, y con un objeto pesado presionando contra su garganta, Pizarro no pudo evitar dejar escapar un jadeo doloroso. Muévete, lucha. Niño, Nia. Pizarro logró pronunciar una frase difícil. Aunque su apariencia áspera contrastaba con su tono de eunuco y su repugnante Nia al final, Alucard no se rió esta vez. Porque Pizarro era alguien que ante la muerte no pidió clemencia.
Así que todavía quedan piratas medianamente decentes por ahí, rió Alucard entre dientes, y saltaron chispas del cañón de Suar. Pero el disparo no alcanzó la garganta vital de Pizarro. Le dio en la mejilla izquierda. Le atravesaron la cara. Ah, ah, ah. El dolor de un disparo en la cara era mucho más agonizante que el de un impacto en los órganos internos, simplemente porque la piel era más fina. Pero entre sus gritos de dolor, Pizarro sentía una confusión más profunda. Me atravesó la cara. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me mató? Si hubiera querido, lo habría hecho fácilmente, ¿no? Una era aburrida necesita un nuevo aditivo, ¿no crees, Avalo Pizarro? Alucard apartó a Kazuri. Sería una pena que murieras ahora. ¿Por qué? ¿Por qué Nia? Soportando el intenso dolor en su rostro, Pizarro miró hacia arriba y rugió, enfurecido por los ojos de Alucard, que parecían estar mirando un juguete. ¿Me tiene lástima? ¿Me tiene lástima? La era actual está llena de peces inertes que ni siquiera pueden morder su comida, simplemente nadan sin vida, dijo Alucard con una sonrisa. Solo introduciendo peces que puedan comer otros peces, la situación puede realmente animarse. Sigue adelante y nada libremente, comiendo pescado en este mundo aburrido. No se trata de dejarte ir. Solo quiero criar a este pez para mi propia diversión, para mi propio placer. Cuando terminó de hablar, Alucard echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Así es. ¿Dejar ir a Pizarro? Esto no era dejarlo ir. Era simplemente hacer este mundo un poco más caótico. No fue por la conquista de Grand Line por parte de los piratas, ni por la justicia de los marines. Fue por el placer de la batalla, por hacer lo que da alegría, nada más. Este es Alucard. Los otros miembros de la tripulación de los piratas de la banda del mal observaron a Alucard parado junto a su capitán, riendo maniáticamente hacia el cielo, y sintieron que se les ponía la piel de gallina. Monstruo. Es un verdadero monstruo. Comentario 1. Votar capítulo 33. Voy a matar a Alucard. Para Alucard, los barcos piratas no significaban nada. Simplemente abordó una de las naves de los piratas de la banda del mal y partió directamente. Los piratas de la banda del mal, originalmente con más de 400 miembros, habían perdido más de 200 miembros durante la batalla de Alucard y Pizarro debido a daños colaterales. Todos vieron partir a Alucard. Tras un largo momento, alguien volvió de repente a la realidad y gritó: «Capitán. Rápido, atiendan al capitán». El médico del barco corrió al costado de Pizarro y comenzó a examinar sus heridas. Cuando rasgó el abrigo andrajoso de Pizarro y vio las heridas debajo, incluso el experimentado médico de los piratas de la banda del mal, acostumbrado a heridas graves, no pudo evitar jadear. Es demasiado exagerado. Aún no está muerto con heridas como estas. Traigan todas las medicinas del barco. No podemos mover al capitán ahora. Lo operaré aquí mismo. Gritó el médico, dando órdenes. En cuanto a sus propias heridas, Pizarro no les prestó atención. Tenía la mirada fija en el barco distante en el que Alucard navegaba. «Te mataré, te mataré, te mataré, te mataré». Pizarro murmuró repetidamente esas palabras en su corazón. Alucard le había infligido algo más doloroso que la muerte. ¿Lástima? ¿Tratarlo como a un juguete? ¡Qué acto, qué insulto! Aunque solo fuera para infligirle otro golpe a ese bastardo, tenía que hacerlo. Tenía que matarlo. Matar a ese hombre llamado Alucard. Debido a la gravedad de sus heridas, incluso el mero hecho de trasladarlo al barco podría ser fatal para Pizarro, por lo que el médico del barco realizó inmediatamente un tratamiento de emergencia en el lugar. Varias horas después, todas las balas habían sido retiradas y Pizarro estaba vendado como una momia. Muy bien, rápidamente lleva al capitán Pizarro de regreso al barco. Oye. Eso es un buque de guerra de la marina. Justo cuando el doctor estaba llevando a Pizarro de vuelta al barco, un compañero de tripulación gritó de repente. Todos miraron hacia el mar, más allá del puerto, y efectivamente vieron acercarse un enorme buque de guerra de la marina. Su tamaño no dejaba lugar a dudas. Era un buque de guerra del cuartel general de la marina. ¿De qué hay que tener miedo? No es que no hayamos lidiado con marines del cuartel general antes. Rugió el primer oficial de Pizarro, desenfundando su arma. Consideren esto un aumento extra a mi recompensa. Muchachos. Después de matar a los marines, tendremos una gran celebración. Aunque los piratas generalmente evitaban luchar contra los marines, al ser una numerosa tripulación pirata, los piratas de la banda del mal sin duda ya se habían enfrentado a ellos. Habían luchado contra capitanes de marines del cuartel general al menos 5 veces, así que no sentían miedo.
Al escuchar las palabras de su primer oficial, muchos recuperaron la moral, alzaron sus armas y gritaron con entusiasmo. Sin embargo, un destello dorado surgió repentinamente del lejano buque de guerra de la marina, haciendo que muchos piratas que se encontraban en el muelle se estrellaran al mar. ¡Oh, Dios mío! Me excedí. La luz dorada se consolidó gradualmente en una figura humana. Borsalino sonrió, hablando como un mono. Disculpe, ¿alguien puede decirme dónde está el contraalmirante Clyde? El contraalmirante Clyde era el comandante de mayor rango de la rama de la marina, responsable de la protección de la ciudad de Miares. Por supuesto, ya había sido asesinado por Pizarro durante la ocupación de la ciudad. ¿Nadie lo sabe? Borsalino entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Ante la mirada recelosa de los demás piratas, dijo con calma. Ya que aquí solo hay piratas, supongo que está bien matarlos a todos, ¿no? Borsalino estaba bastante satisfecho. Cuando se enteró de que el principal sospechoso de este incidente era el rey corrupto Avalo Pizarro, anticipó una dura pelea. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando llegó, Pizarro ya se había convertido en una momia, completamente incapaz de luchar. En esencia, había heredado una victoria ya hecha. Su investigación posterior confirmó que el rey corrupto efectivamente había tomado el control de la ciudad. Los marines en la base de la rama de la Marina de Mieres eran una mezcla. Algunos encarcelados, otros bajo control mental y algunos muertos, incluido el contraalmirante. Borsalino sentía una profunda curiosidad por saber quién había golpeado al rey corrupto hasta tal estado y se unió al interrogatorio. Voy a matarlo. Maten a ese Alucard. En cuanto Borsalino entró en la sala de interrogatorios, escuchó el rugido furioso de Pizarro. Los dos interrogadores, al ver entrar a Borsalino, se levantaron inmediatamente y lo saludaron. Luego dijeron: Vicealmirante Borsalino, le pedimos disculpas, no ha dicho nada más que eso. Ese bastardo. Ese bastardo de Alucard. Lo mataré. Lo mataré. Ante esto, Pizarro, atado a una silla y envuelto como una momia, volvió a gritar las mismas palabras. Borsalino oyó esto y se acarició la barbilla, que, a pesar de tener apenas 30 años, ya mostraba algunas arrugas. Alucard. Borsalino pronunció el nombre, pensó por un momento y de repente lo recordó. Últimamente, Kuzan y Zephyr Sensei parecían mencionar ese nombre con bastante frecuencia. ¿Quién era de nuevo? Tras pensarlo un buen rato, no lo recordaba. Decidió que sería mejor usar un Denden Mushi y preguntar. Voy a matar a Alucard. Al oír a Pizarro gritar de nuevo, Borsalino no soportó más. Salió rápidamente de la sala de interrogatorios, sacó su Denden Mushi y se preparó para informar. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 34. Chacal pistolero negro. Desarrollo de habilidades físico de vampiro maduro. 82% transformación del murciélago forma madura. 41% arma, Kazooie LV4. 37% virus de luz negra LV2. 49% sombra oculta LV1. 58% habilidad adicional despertada. Chacal pistola negro. Longitud total. 39 centímetros. Peso. 16 kilogramos. Capacidad de munición. 6 rondas. Calibre. 13 milímetros. Carcasa. Aleación especial de plata pura capaz de causar un daño significativamente mayor, pero carece de capacidad de fuego rápido. Se puede equipar con balas especiales Eastone de la misma manera, requiriendo una muestra de fabricación especial. Después de apoderarse de uno de los barcos de los piratas de la Banda del Mal y comprobar una vez más su sistema imperecedero e indestructible, Alucard descubrió que había despertado un nuevo poder. Otra arma, el Black Gun Jackal. Aunque estaba emocionado, lo que sorprendió aún más a Alucard fue algo más. Al final de la descripción del Black Gun Jackal, decía que esta pistola podía estar equipada con balas de Seastone. Sí, las balas de piedra marina que solo Zephyr había usado apenas una vez en la historia original, la pesadilla de los usuarios de frutas del diablo. Aunque el virus de luz negra podía atacar a los usuarios de Logia como el Aki de armamento, aún no podía lograr el efecto fatal de piedra marina. Alucard inmediatamente sacó el Black Gun Jackal. Con 39 centímetros y 16 kilogramos, esta arma no era precisamente común. Estaba cargada con las balas explosivas de mercurio de agua bendita, especialmente diseñadas por el sistema. Sin embargo, contra los usuarios de Logia, era similar a la Kazooie cañón blanco. Inmensamente poderosa, pero incapaz de hacerles daño. En cuanto a las balas de piedra marina, según sabía por la historia original, su primer usuario fue Zephyr. De ser así, aún necesitaba encontrar la manera de conseguirlas, ¿no?
Si Zephyr los usara, entonces solo los marines o el gobierno mundial podrían fabricarlos. Había encontrado un punto de partida, pero el método específico seguía siendo difícil de encontrar. En cualquier caso, dirigirse hacia el final de la primera mitad del Grand Line era sin duda la dirección correcta. En definitiva, su objetivo temporal serían las balas de piedra marina. Bueno, supongo que tengo un pequeño objetivo por ahora, murmuró Alucard para sí mismo con una leve risa, tomando un sorbo de la copa de vino que estaba en la pequeña mesa junto al apoyabrazos de su silla. Desde que dejó la isla aislada hasta ahora, las acciones de Alucard no podrían llamarse realmente una aventura como las de Rogero Barba Blanca. Fueron más un viaje lleno de combate, muerte y varios vagabundeos desconocidos y sin rumbo. Pero ahora, era diferente. Las balas de piedra marina sirvieron como el pequeño objetivo de Alucard por el momento. Hacer clic. Un momento después, Alucard no pudo resistirse a cargar el Black Gun Jackal. Simultáneamente, un barco pirata se acercaba gradualmente a su embarcación. Ya están aquí. Es el momento perfecto para probar el poder de este tipo. Estos piratas, que por casualidad se toparon con un arma ansiosa por ser probada, simplemente no tuvieron suerte. Por lo general, incluso cuando se encontraba con barcos piratas, siempre que no se acercaran activamente, Alucard no necesariamente iniciaría un ataque. Sin embargo, los piratas eran intrínsecamente inquietos y entrar en batalla al encontrarse con ellos era casi inevitable. Este ataque proactivo era algo poco común para él. Auge. Cuando las dos naves aún estaban a unos 400 metros de distancia, Alucard finalmente apretó el gatillo del jacal. En el instante en que el casquillo impactó en la cubierta, un gran agujero explotó en el casco de la nave pirata enemiga. Rumble, la tripulación pirata enemiga sintió que su barco temblaba violentamente, como si hubiera sido golpeado por algo. Un hombre con chaleco preguntó con urgencia: ¿Qué pasa? ¿Tan rápido dispararon un cañón? En esta época, la tecnología de los cañones no era lo suficientemente avanzada como para lanzar rayos láser, y un alcance de cañón de 400 metros era extremadamente raro. No, no es. Un pirata con binoculares estaba de pie junto a la barandilla del barco, mirando a lo lejos. Les dijo a los demás: Parece que están usando un arma. ¿Eh? Al oírlo, los demás inmediatamente pusieron expresiones de asombro, como si hubieran visto un fantasma. ¿Un arma? ¿Un arma que pudiera hacer temblar un barco así? Eso ya no era un arma, ¿verdad? Otro pirata, incrédulo, le arrebató los binoculares. Volvió a mirar a Alucard, y en la lente, vio que Alucard levantaba el casco de cañón blanco con la mano derecha y disparaba hacia la lente. Estallido. La lente de los binoculares se rompió y, al mismo tiempo, también su frente. Intentémoslo de nuevo. Alucard rió entre dientes, alzando el Black Gun Jackal para disparar de nuevo. Al disparar, el casco del barco enemigo se estremeció violentamente varias veces, y el agua de mar comenzó a filtrarse gradualmente en el interior. ¡Devuelvan el fuego! ¡Devuelvan el fuego! Los piratas enemigos finalmente reaccionaron, moviendo frenéticamente balas de cañón y devolviendo el fuego a Alucard. Sin embargo, aunque el Black Gun Jackal no podía disparar de forma continua y requería recargarse después de cada disparo, todavía era imposible que fuera más lento que cargar un cañón grande. Por supuesto, si se tratara de alguien como Garp, que jugaba al béisbol con balas de cañón, esa sería una historia diferente. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 35. La decisión más dolorosa en el laboratorio de investigación científica del cuartel general de la Marina, en el momento en que Vegapunk colocó una gota de sangre en la plataforma de pruebas, las células previamente inactivas en la pantalla de repente se volvieron increíblemente activas. La sustancia que Vegapunk había dejado caer sobre la plataforma era, naturalmente, algo extraído del coágulo de sangre que el gobierno mundial le había proporcionado para experimentar. Vegapunk descubrió que sus células internas eran altamente corrosivas, destructivas y agresivas. Su naturaleza corrosiva les permitía devorar y reemplazar los componentes corporales originales del huésped, mientras que sus propiedades agresivas y destructivas podían traspasar los límites del cuerpo humano, incluso reduciendo considerablemente los receptores del dolor, transformando así al huésped en un monstruo inmune al miedo y al dolor, sediento de sangre. Cabe decir que Vegapunk realmente hacía honor a su título como un hombre cuyo intelecto, según se decía, estaba 500 años por delante del mundo. Incluso sin mucha información del gobierno mundial, ya había investigado estos materiales con mayor profundidad de la que este mismo gobierno mundial entendía.
Vegapunk inyectó entonces el extracto concentrado del coágulo de sangre en un ratón blanco. En cuestión de segundos, su pelaje cambió instantáneamente de blanco puro a rojo sangre, y su cuerpo se hinchó hasta alcanzar más del doble de su tamaño original. El pequeño ratón, hasta entonces dócil en su recinto de cristal, se volvió extraordinariamente violento después de la inyección, golpeándose repetidamente contra el cristal. Cuando Vegapunk lo colocó con otros ratones blancos, se desató una matanza masiva. El ratón blanco infectado y mutado mató a todos los demás ratones en la misma caja, pero en cuestión de segundos, también murió. La razón no requería más estudios. Vegapunk podía verla de un vistazo. No podía soportar el poder de esas células y murió por insuficiencia orgánica. Durante el siguiente mes continuo, Vegapunk descubrió que cuanto más se usaba esta sustancia, menos energía contenía. Por ejemplo, si la primera inyección de células en un ratón blanco podía desarrollar su poder de combate hasta LV5, la segunda y la tercera solo resultarían en LV4, LV3 o incluso LV2 y LV1. Cuanto más se usaba, menor era la potencia del poder contenido. Al principio, Vegapunk se había dedicado a este experimento de forma pasiva, pero ahora había desarrollado un gran interés. Realmente quería intentar investigar esta sustancia. La personalidad de un científico loco estaba emergiendo claramente. Vegapunk informó inmediatamente sus hallazgos a sus superiores. El gobierno mundial aún no había otorgado plena confianza a este genio científico, que se había unido a ellos recientemente, pero aún así revisaron el informe experimental que presentó Vegapunk. Puede otorgar un poder destructivo abrumador, a costa de perder la cordura y convertirse en un monstruo sediento de sangre. Los altos mandos del gobierno mundial comenzaron a comprender por qué el rey del reino de Aral quería utilizar esta sustancia para producir en masa un ejército invencible. Sin embargo, según el informe actual de Vegapunk, los ratones blancos no podían soportar tal poder. Vegapunk pretendía cambiar a los sujetos experimentales. Bestias salvajes, reyes del mar e incluso, humanos. Utilizar humanos para experimentos de laboratorio era totalmente contrario a la civilización humana. Sin embargo, históricamente, muchos científicos lo habían hecho. De hecho, fue precisamente gracias a ello que la tecnología progresó. Vegapunk recibió el cadáver completo de Kylie. Al verlo, incluso Vegapunk no pudo evitar mostrar sorpresa. Este es un monstruo que ha mutado de un humano, ¿verdad? Inyectárselo a un humano lo convierte en un monstruo como este. Pronto, con el cuerpo de Kylie en sus manos, Vegapunk se sumergió de nuevo en una investigación incansable. Un ejército invencible, él mismo había considerado una vez esa idea. El almirante de flota Com, después de recibir el informe de la misión del vicealmirante Borsalino de Miares, realmente se tomó el nombre Alucard en serio esta vez. Había derrotado continuamente a poderosos piratas. Incluso el rey corrupto, con una recompensa de más de 200 millones, había caído ante él. Aunque no era un pirata, tampoco era fácil enfrentarse a él. Según el informe de Borsalino, el cazador de piratas Alucard robó uno de los barcos de los piratas de la Banda del Mal y se marchó. Esto significaba que el barco que ahora flotaba a la deriva, con la bandera de los piratas de la Banda del Mal, en realidad llevaba a Alucard. Este fue otro asunto problemático. Si los marines avistaran un barco pirata, atacarían instintivamente. Sin embargo, ese Alucard sin duda contraatacaría. En ese caso, incluso siendo un cazador de piratas, tendría que ofrecer una recompensa por él, ¿no? ¿Qué tipo tan imprudente? ¿No consideró esta situación? Murmuró Con para sí mismo. Sin embargo, no sabía que Alucard nunca había reconocido su identidad como cazador de piratas. No importaba si lo consideraban un cazador de piratas o si había una recompensa por su cabeza. Si querían luchar, lucharían. Finalmente, Con adoptó una postura firme al respecto. No le importaba. El honor de los marines era innegociable, independientemente de si el oponente era un pirata o un cazador de piratas. No tenía intención de dar una orden como no ataquen barcos que enarbolen la bandera de los piratas de la Banda del Mal. Dar una orden de ese tipo sin duda disminuiría gravemente el prestigio de los marines. Roger, Barba Blanca, Chic y León Dorado, estos enemigos ya eran bastante poderosos. ¿De verdad les importaría añadir un Alucard más? Sin embargo, Kong no sabía que había tomado una decisión terriblemente equivocada. No sería exagerado decir que fue la decisión más dolorosa de su vida. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36.
La pirata más atroz de la historia partiendo de Reverse Mountain, a la entrada de Grand Line, hay 7 rutas magnéticas. El camino elegido inicialmente es el que se debe seguir hasta el final de la primera mitad de Grand Line, el archipiélago Sabaody. Esta afirmación es correcta, pero tiene un requisito previo. Debes seguir una pose de registro. Sin una pose de registro, uno podría en cualquier momento desviarse hacia otras rutas magnéticas y enfrentar un peligro mortal, por ejemplo, Alucard ahora mismo. No llevaba un log pose y simplemente dejó que su nave vagara. Mientras no regresara por donde había venido, dejó que la nave navegara sin rumbo. Esta fue una de las razones por las que los marines no pudieron rastrear los movimientos de Alucard cuando entró en Grand Line. El punto crucial fue que este bastardo no siguió las reglas. Una vez que desapareció, no lo pudieron encontrar. No, para ser precisos, no podían predecir a qué isla llegaría después. Para los marines que entendían los hábitos de Alucard, este loco prácticamente buscaba la muerte. No tenía conocimientos de navegación. No sabía lo peligroso que era romper por la fuerza las rutas magnéticas. Incluso los marines no se atrevían a atravesar casualmente las rutas magnéticas a menos que tuvieran expertos excepcionalmente poderosos a bordo y solo en situaciones de extrema urgencia. Sin embargo, Alucard trató un acto tan peligroso como algo rutinario. Y las preocupaciones de los marines estaban bien fundadas. Sin saberlo, Alucard ya había forzado rutas magnéticas 3 veces. El barco que robó a los piratas de la Banda del Mal quedó destrozado y arruinado. Era un milagro que los marines no lo hubieran incluido aún en un cartel de recompensa. Mientras tanto, mientras Alucard navegaba al azar por las rutas magnéticas, la noticia del encarcelamiento del rey corrupto Pizarro se extendió por todo el mundo a través de los pájaros de los periódicos. ¿Qué? ¿Pizarro fue derrotado? ¿Por quién? ¿Barba Blanca? ¿O Roger? ¿O al menos alguien del nivel del lobo, no? En cierta zona marítima de Grand Line, una pirata elegantemente vestida pero indudablemente poco atractiva interrogó a sus subordinados. Para describirla, era prácticamente una versión femenina humana de Arlon, con una nariz larga y ojos siniestros, y un físico más robusto que el de un hombre. Esta era Katarina Devon, conocida como la pirata más atroz de la historia, que actualmente tiene una recompensa de 180 millones de berries. Devon había peleado con Pizarro varias veces y sabía lo problemático que era ese bastardo. Creía que solo alguien de su calibre o más fuerte podría haberlo derrotado. Pero para sorpresa de Devon, su subordinado, después de dudar un poco, tartamudeó. Capitán, parece que no fue ninguno de ellos. El que derrotó al rey corrupto fue, un cazador de piratas del North Blue. ¿Qué dijiste? No era de extrañar que Devon se sorprendiera. En aquella época, los cazadores de piratas, según su percepción, eran esencialmente individuos que dependían de un poco de trabajo de campo y artes marciales para capturar piratas por dinero, simplemente un medio para ganarse la vida. Cualquiera con verdadera fuerza o ambición se convertiría en pirata o en marine. Cazador de piratas era prácticamente sinónimo de tercera categoría. ¿El rey corrupto fue derrotado por un luchador de mala muerte? Devon no podía creerlo. Le quitó el periódico a su subordinado. Además del contenido, Devon también vio una foto de Alucard. Parecía tener menos de 20 años. ¿Podría un joven gamberro derrotar a ese Pizarro? HMPH. Parece que ese cabrón de Pizarro robó demasiado dinero y se olvidó de entrenar su fuerza. Devon arrugó bruscamente el periódico y lo arrojó al mar. En ese momento, el navegante de los piratas de Devon se encontraba en el nido del Cuervo, gritando a Devon. Capitán, nos estamos acercando a la gran ciudad, ciudad reina de primavera. Spring Queen City, St. Poplar, como una de las principales ciudades de esta región marítima, ostentaba el título de ciudad comercial supergrande, solo superada por la superciudad comercial acuática, Batter 7. Debido a que las dos ciudades comerciales no estaban en la misma ruta magnética, no interferían entre sí y rara vez se comunicaban. Murufufufu. Genial. Ya era hora de comprarme ropa nueva. Devon no solo era conocida como la pirata más atroz de la historia, apodada cazadora de la luna creciente, sino que su estilo también destacaba entre los piratas. Tenía un estilo exigente, aunque su rostro no era muy favorecedor. St. Poplar era, sin duda, un buen lugar para ir de compras. Unas 5 horas después de que el barco de los piratas de Devon abandonara esta zona marítima y llegara a St. Poplar, un barco destartalado, tan roto que podría llamarse chatarra, avanzó lentamente hacia St. Poplar a paso de hormiga.
Alucard se sentó en una silla igualmente dañada, murmurando con impaciencia para sí mismo. Los barcos y las sillas de madera no aguantan golpes. Hay que reemplazarlos, reemplazarlos. Aunque lento, el rumbo de Alucard estaba indudablemente dirigido hacia Spring Queen City, St. Poplar.